¿Qué pensaría usted si le digo que tengo todos sus datos personales, información sensible inclusive, a mi disposición total? Los responsables, Movimiento Ciudadano. Se les ocurrió subir todos nuestros datos a la nube, a Amazon. El día de hoy hablamos sobre la negligencia de un partido político al cuidar nuestros datos personales. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Bienvenidos. Esto es Punto Cero. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Seguimos en Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Lo crea o no lo crea, sus datos personales, los datos del Instituto Nacional Electoral, estuvieron disponibles en la nube, en Amazon. No quiere decir que alguien podía comprar esta lista nominal, como ya había sucedido hace algunos años, justamente por el mismo partido implicado en este tema, por Movimiento Ciudadano. ¿Qué tan fácil era acceder a estos datos? Verdaderamente estamos hablando de un ataque informático, de hackers altamente especializados. El día de hoy, en Punto Cero, le quiero agradecer a Andrés Velázquez. Él es director CEO de Mática y uno de los mayores expertos en temas de informática en este país. Andrés, Luis, ¿cómo estás? Un gusto verte de nuevo. Un gustazo poder platicar contigo. Andrés, primero, explícanos el contexto de toda esta situación desde el punto de vista de la informática. ¿Qué fue lo que subieron? ¿Cómo lo subieron? ¿En dónde estuvo? ¿Quién pudo haber tenido acceso? Cuéntanos. Yo creo que lo primero que hay que entender alrededor de todos estos elementos es que uno puede llegar a comprar espacio de almacenamiento y de procesamiento en la nube de Amazon, que no es lo mismo la página donde nosotros entramos a comprar diferentes dispositivos o elementos, a lo que es el Amazon Web Services. El Amazon Web Services es la forma actual, de alguna manera más barata, más accesible, de poder llegar a lo mejor poner una página web o poner a lo mejor incluso un procesamiento de datos en la nube. Vamos a suponer, para que podamos tener algún contexto con toda nuestra teleaudiencia, cuando uno tenía hace algunos años un documento de Word, lo tenías en Word nada más, y estaba en una USB o en un disco o en los floppy drives, ¿te acuerdas? Esos disquitos de 3.5 pulgadas muy rígidos a quien le tocó. Pues ya llovió de esa época. Hoy día existe esta cosa que se llama la nube. ¿Qué es la nube? Que ese documento de Word o esa fotografía o ese archivo, en vez de que usted lo tenga en la USB, lo puede tener en la nube, literalmente, es decir, en Internet. Ahora, yo ahí no le veo bronca cuando es tu documento, cuando el tema no es extremadamente confidencial, pero evidentemente si está en la nube, hay un riesgo de ataque, así sea Amazon Web Services o el Pentágono o quien sea. O sea, hay un riesgo de ataque mucho mayor a que si tú estás resguardando tu floppy o tu USB o tu CD en una caja fuerte, por ejemplo. Sí, sin embargo, hay muchos servicios que ocupan el Amazon Web Services. Por ejemplo, Spotify, esta empresa que nos permite llegar a escuchar música vía nuestros dispositivos, guarda todo el audio en Amazon Web Services. Okay. Entonces, es algo que ha sido un parteaguas en el mundo informático, porque como bien decías, ¿qué es la nube? Pues la nube no es otra cosa más que esté almacenado igual en discos, o sea, no creamos... Si no omite el medio magnético, ahí no, existe. Digo, ahí no está en las partículas del ¿Cuál aire. es la particularidad de cuando hablamos de la nube? Hablamos de que va a estar disponible las 24 horas, que puede llegar a estar replicado en diferentes lados. Eso significa que, por ejemplo, nuestras cuentas de correos de Gmail, Yahoo, no están en un solo equipo de cómputo que está conectado a Internet, sino puede estar en muchos y yo me voy a conectar al más cercano, que esté más disponible. El segundo punto acerca de este tema es la integridad. Y esto particularmente es difícil de explicar cuando tenemos diferentes servidores. Eso significa que todos los servidores deben de tener la misma información para que entonces puedas llegar a accederlo. Y el tercero viene la parte de confidencialidad. Amazon Web Services tiene dentro de su contrato como tal ciertas cláusulas de lo que se puede llegar a subir, de lo que no se puede llegar a subir, que habla principalmente de pornografía infantil o piratería, cosas que le podría llegar a afectar. Pero también estas cláusulas dice no puede subir el padrón nominal de un país. No. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, por ejemplo, si eres una empresa que se dedica a hacer marketing, a lo mejor quieres llegar a tener un lugar
donde pueda llegar a mandar estos correos de notificaciones o de mercadotecnia, muchas veces mal llamados spam, que bueno, si tú lo solicitaste, pues ya no es spam, pero lo pueden llegar a subir y entonces tendrían los datos personales de muchas personas. Ahora, aquí es donde viene la parte diferente. Hay un tema, porque el de marketing es privado, Spotify es privado y a final de cuentas tienen que estar los archivos de música disponibles en algún lugar tipo Amazon Web Service para que todo el mundo esté accediendo a ellos. Se supone, de acuerdo a la ley, que la lista nominal de lectores, la que fue vulnerada una vez más por Movimiento Ciudadano, nada más pueden tener acceso a los partidos políticos y el INE y una autoridad estatal. Por ejemplo, Amazon permitiría que el Pentágono subiera información clasificada, información sensible. De hecho, hay información en Amazon Web Services del gobierno norteamericano. Okay. Sin embargo, aquí viene una parte muy interesante y es, a ti te prestan el espacio, ¿no? El lugar de almacenamiento y que puedas llegar a acceder a él desde diferentes lugares. Sí, desde cualquier parte del mundo que tenga internet. Exactamente. Y de alguna manera he encontrado una forma de tratar de explicarlo un poquito más aterrizado. A ver. Es como, por ejemplo, si tenemos un auto, un carro. Resulta ser que el carro viene con seguros y con alarma, pero es configurable. Sí. ¿No? Aquí lo que sucedió es de que Movimiento Ciudadano, que ahora ha dicho que la copia que se encontraba ahí era de ellos, lo subieron a la nube. ¿Para qué? Para que pudiera llegar a ser accedido para las cosas que ellos requerían, ¿no? Y ahí ya es meterme en temas que no son informáticos y que podría llegar a ser medio complicado. Pero en el momento en que se encuentra en la nube, pues, ¿qué sería lo primero que pensarías tú que deberíamos de hacer? Pues ponerle un candado. Claro. Y ponerle asegurarlo, password, ¿no? Ponerle un password que se encuentre cifrado. Y eso de cifrado es que únicamente aquellos que tienen la llave puedan llegar a tener acceso a él. De tal forma que incluso el mismo Amazon no puede llegar a tener acceso. ¿No? Ponerle una contraseña para que no puedan llegar a abrirlo y no se lo puedan llevar. Y el tercero sería tener una bitácora que permitiera llegar a saber que quienes están autorizados a entrar, pues lo puedan llegar a hacer. Y ahí es donde viene el problema. No fue así. No fue así. ¿Cómo que no fue así? A ver, porque a mí me llama la atención. Ayer platicaba con un representante de Movimiento Ciudadano. Estaba muy enojado, Andrés, esta persona, porque yo había utilizado un adjetivo, y repito el adjetivo porque así lo define la Real Academia de la Lengua Española. Yo le dije a Movimiento Ciudadano, y lo repito y lo reitero, Movimiento Ciudadano, y lo repito y lo reitero, señor Dante Delgado, son unos brutos. Son unos brutos porque no supieron utilizar un servicio como lo tenían que utilizar y porque yo no sé quién fue el genio al que se le ocurrió subir una lista nominal que la ley marca, es totalmente confidencial, subirlo a la nube. Pero Movimiento Ciudadano dice hoy que los atacaron, que fue un ataque informático, que llegó un hacker y abrió Amazon y logró tener acceso a estos datos. El hacker es Chris Beckery, ¿no? El hacker es investigador. Hay que definir, yo creo que habría que definir primero también hacker, ¿no? Es que yo creo que él no es hacker como tal. Es un investigador, es un periodista. Sí. Y que como parte de su trabajo, lo que hace es, y esta es la parte que es muy difícil el explicar muchas veces por el hecho de ser algo tan técnico, pero voy a tratar de hacerlo de una forma correcta. Imaginemos que empiezo alrededor de una manzana a tocar cada uno de los timbres. Y cuando me contestan, yo digo, ¿Juan? Y alguno de ellos a lo mejor me dice sí. ¿Por qué? Porque sí se llama Juan. Lo que él hizo fue, utilizando un software, empezar a hacer búsquedas a ver quién le contestaba. Y de repente encuentra un servidor que él no sabía dónde se encontraba, si estaba en Amazon, si estaba en México, si estaba en Tanzania. Y de repente le contesta, aquí hay una base de datos, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿puedo llegar a leer la base de datos? Y normalmente lo que contestaría este servidor o este equipo de cómputo es, no. Sí, dame el password para poder verlo. Y acá no le pregunto el password. Y entonces le deja ver los más de 90 millones de registros que se encontraban ahí. A ver, hagamos esta analogía que haces, Andrés, me encanta. Corrígeme si digo una brutez, una tontería. No vaya a ser como Movimiento Ciudadano, ¿no? A ver, hay un vecindario, tú vas tocando cada uno de los timbres. ¿Está Juan? No. ¿Está Juan? No. ¿Está Juan? Sí. ¿Puedo verlo? Sí. Porque aún así tú podrías llegar al vecindario. ¿Está Juan? Sí. ¿Puedo verlo? No. Correcto. Y en este caso, la búsqueda, haciendo la analogía informática,
fue, hay una base de datos, sí, la puedo ver, sí, no necesitas password. ¿Qué tanto conocimiento tenías que tener para saber esto? Sé que tenía que abrir unos puertos o que estaba buscando servidores que tuvieran un puerto abierto, no sé exactamente muy bien qué sean estos puertos, pero recuerdo que con Napster y otras cosas te pedían que abrieras unos puertos y no era tan complicado hacerlo. Ok, imaginemos que en este caso lo que estamos viendo es que cuando tenemos esa casa a la cual le preguntamos Juan, ¿no? Pues vemos la casa completa, pero la casa tiene 5 ventanas. Y en cada ventana atiende a alguien diferente. Okay. En una de esas ventanas es donde te atiende el dueño de la base de datos. Okay. Entonces, quizá algunas ventanas sí tenían reja y estaban cerrados. Y otras ventanas, como este es el caso, pues estaba lista para despachar. ¿Y esta es responsabilidad de la persona que subió los datos? No. ¿De quién? De quien configuró el servidor. ¿Y ese sería Amazon? No. Sí. Alguien que contrató Movimiento Ciudadano. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces, imagínate que yo te entrego a ti algo que es muy preciado para mí y te digo, oye, Luis, por favor, cuídalo. Cuídalo. ¿No? Yo estoy diciéndote a ti que, Cuídalo. que es importante para mí. Y yo te digo, lo voy a cuidar, lo voy a subir a Twitter, ahí nadie se va a dar cuenta. No, a lo mejor más fácil para explicarlo en este sentido. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar en mi casa, pero dejas la puerta abierta. Vamos a hacer un corte comercial para seguir con este tema, Andrés. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Tu cuenta, Andrés. @cibercrimen. @cibercrimen. Hacemos un corte. Seguimos con más. Por cierto, una vez más, Movimiento Ciudadano vulneró nuestros datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué los partidos políticos tienen que tener acceso a toda nuestra información? ¿Confía usted en los políticos, en los partidos políticos? Seguimos con más. @LuisCárdenasMX. Esto es Punto Cero. Chris Beckery fue el investigador llamado por Movimiento Ciudadano hacker. No es hacker, es un investigador, es un periodista que pudo entrar al padrón de la lista nominal. A sus datos, a los datos de usted que me está escuchando, bueno, el señor Chris Beckery los pudo obtener. ¿Qué hizo Chris Beckery cuando obtuvo estos datos? Dio aviso a las autoridades, se enteró el INE y todo esto terminó por bajarse de la nube de Amazon. Hay que aclarar de nuevo, no se estaban vendiendo los datos, simplemente estaban resguardando los datos, así dice Movimiento Ciudadano, en la nube de Amazon. Esto fue lo que le dijo Chris Beckery a Juan Manuel Jiménez en Políticamente Incorrecto en MBS Radio. Escuche usted. Únicamente estaba buscando en un buscador llamado showdown.io, estaba buscando servidores web que tuvieran el puerto 27017 abierto y dio la casualidad que este servidor tenía ese puerto abierto. Mi primera reacción fue, wow, esto va a ser la información confidencial de algún país en Sudamérica. Necesito saber de qué país es esta información. Entonces empecé a investigar algunas de las direcciones que había y todas estaban en México. Fue cuando me di cuenta que era la lista nominal electoral de México. Mi primer impulso fue acudir a un periodista con el que he trabajado anteriormente y conseguí la opinión del periodista para saber a quién debía acudir primero. Y me dijo que le platicara al administrador de databreakers.net. Entonces, el administrador de databreakers.net y yo decidimos que debería acudir al Departamento de Estado de los Estados Unidos primero. Entonces acudí al Departamento de Estado y básicamente se rieron en mi cara. Ellos no sabían cómo ayudarme. Posteriormente fui al USCERT, que se rige bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional, y ellos me sugirieron que contactara a la Embajada Mexicana en Washington. Y contactó a la Embajada Mexicana en Washington y de ahí, bueno, pues se enteró el Instituto Nacional Electoral que la lista nominal estaba, nada menos y nada más que en Amazon. Andrés, escuchamos a Chris Beckery, si es un hacker, wow, vaya hacker con vaya ética, porque pues avisa y se da cuenta de que había datos sensibles, datos confidenciales en la nube, con un acceso relativamente sencillo. Para los que no somos expertos en informática como tú, ¿qué tan complicado es? Estamos hablando de que, no sé, alguien pensando en el esquema universitario o un estudiante de primero o segundo año de una carrera universitaria podría hacer lo mismo que hizo Chris Beckery. Sé que lo puede hacer mucha gente que ni siquiera haya estudiado informática o inclusive en una educación formal, pero ¿qué tan complicado es? Digamos, en el número 10, un super hacker, en el número 0, un usuario común y corriente, ¿quién pudo haber accedido a estos datos? No se requiere tanto conocimiento. A final de cuentas, únicamente se requiere conocer cómo se conecta uno a la base de datos y cómo buscar.
Okay. Son las dos cosas. Entonces te podría llegar a decir que a lo mejor un alumno de cuarto o quinto semestre pues sabe incluso hacer cosas mayores a lo que hizo Chris. Okay. Entonces, y ese es el tema que nos lleva al punto de qué tan rápido y qué tan fácil lo puedo llegar a haber encontrado. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención es, pues Chris avisó. ¿Cuántos no avisaron? Sí, claro. ¿Desde cuándo está esa base de datos ahí? Nos dijo en su momento Benito Nassif que estaban haciendo una investigación con Amazon para saber cuánta gente había descargado. ¿Eso se puede saber? Sí, obviamente Amazon tiene ciertas bitácoras y bueno, ahí ya vamos también al hecho de cómo las van a solicitar, si Amazon sí las va a brindar. Digo, ya temas incluso que son de jurisdicción de los Estados Unidos, sí, claro. y que pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Pues hasta que no me traigas una orden judicial. De los Estados Unidos. O puede llegar a ser por medio de un tratado de cooperación mutua, ¿no? Pero que también es un tema que alguien va a tener que ayudar para que el proceso sea lo más rápido posible, ¿no? Hay aquí un tema que llama poderosamente la atención y es el hecho de un partido político que se defiende diciendo que tuvo un ataque informático. Al menos lo que hizo Chris Beckery, ¿tú no lo considerarías ataque informático? Lo que pasa es de que tendríamos que buscar la definición y un antecedente. Lo único que tenemos en México acerca de violación a un sistema de información es aquel que copie, destruye, modifique, vea información, contenido en un sistema de información protegido por un mecanismo de seguridad. Y esto no estaba protegido por un mecanismo de seguridad. Es que ese es el tema. Y eso va a ser el debate que va a existir, porque a lo que Chris dice y la poca evidencia que se encuentra, no había un mecanismo de seguridad. Preguntamos a la gente en la calle, Andrés, si confía o no confía en las autoridades para tener bien resguardados los datos. Esto es lo que dice la gente en la calle y me llama la atención, nos quedamos con esta idea, ¿había o no había un sistema de seguridad? Porque evidentemente es un sistema informático, ahí se subió la información y la subió Movimiento Ciudadano, no el INE, o sea, lo subieron porque son... me gustaría decir el adjetivo, pero digamos que son tontos con iniciativa. Sí, lo son ustedes, Movimiento Ciudadano, y lo saben muy bien. Esto es lo que dice la gente. ¿La gente confía o no confía si el gobierno tiene bien resguardados sus datos? Vamos a verlo. Es difícil saberlo, pero parece que no. Constantemente recibes llamadas, te ofrecen todo. Siempre te ofrecen todo y obviamente esas bases de datos de dónde vienen, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista no, porque regularmente tú ves que hay información de muchas personas que se comparten, datos hasta de tus cosas no nada más personales, sino sensibles, de por quién vas a votar, de qué religión tienes, etcétera. Entonces, eso te hace dudar muchísimo del resguardo de datos personales. Ahorita con la tecnología, pues muchas personas comparten información. Tú das tu información para hacer cualquier trámite te piden datos. Entonces, uno no sabe si entre compañías se pasan la información, si el gobierno la guarde o no, igual también lo pueden hacer para compartir con estas instituciones. No, pues por lo que pasó del padrón electoral en Amazon, pues yo creo que es una muestra clara de que no están bien resguardados. No, para nada. Pero en el último tiempo, por el manejo de información, más bien se comparte todo por las redes sociales y por el internet en general. No, pues pasó hace poquito, esta semana, ¿no? Que vendieron toda la información del padrón electoral, entonces no, la verdad no tiene buen resguardo de nuestra información. Comentábamos viendo estos sondeos, cuando me comentabas, Andrés, interesante lo que dice un señor, información sensible. Dinos la diferencia entre información e información sensible, como viene en la ley, tal cual, de hecho. De hecho, hay que recordar que México fue uno de los primeros países, no es uno de los primeros países, pero es uno de los que en América Latina se ha acercado a la protección de datos personales, que obviamente la ley que tenemos es de protección de datos personales para particulares. Es un tema diferente el hecho de lo que estamos viendo del INE. Pero un dato personal es algo que identifica a una persona y un dato personal sensible son aquellos datos que van más allá del tema de la identificación, que podría llegar a ser preferencia sexual, religión, incluso etnicidad, y que puede llegar a ser un dato que, por lo menos ante la ley, requiere de una firma autógrafa. Vuelvo a repetir, eso no le aplicaría, en este caso al INE,
por ser un ente gubernamental, ¿no? Vamos a irnos a un corte comercial. Estamos platicando con Andrés Velázquez, él es director CEO de Mática. ¿Tu cuenta de Twitter, Andrés? @cibercrimen. Hablamos sobre el padrón, la lista nominal en Amazon, subida por Movimiento Ciudadano, ya aceptado por el mismo partido político. El tema es, ¿Movimiento Ciudadano protegió o no protegió la base de datos? ¿Había una manera fácil o no de poder acceder a esta lista nominal? Seguimos con el tema. @Luis Cárdenas MX, esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero, platicamos con Andrés Velázquez, CEO de Mática, uno de los mayores expertos en forenses, en informática forense en este país. ¿Lo dije bien, Andrés? Informática forense, correcto. Es decir, este señor está total y completamente capacitado, un experto en los temas de rastreos de información a través de los datos informáticos. Un tema que, por cierto, y con eso cerraríamos en un momento, si me permites, Andrés, un tema que aquí en este país se ha vuelto pues una cosa de segundo nivel, no debería de ser, no le han dado la importancia que tendría que tener. Es un tema que debería de ser de seguridad nacional y, sin embargo, ahí lo tienen abandonado. Tan lo tienen abandonado que Chris Beckery fue a hablarle a la embajada y el correo llegó a spam, nadie lo consideraba, nadie lo pelaba y el tipo tenía nada más y nada más que el padrón electoral. Haciendo la analogía que hacíamos hace un momento en una casa, viene el gran debate. Si una casa está abierta y alguien se mete a robar, pues a final de cuentas sigue siendo un robo, aunque la persona haya dejado la casa abierta. Yo no sé si Chris Beckery entró y robó, o si Chris Beckery entró y le dijo a la gente, oigan, tienen la casa abierta, ciérranla. ¿Qué opinas tú? Yo creo que son de esas cosas que es muy importante el poder llegar a definir y que, como bien lo comentabas hace unos momentos, no está definido en México claramente. Incluso, por ejemplo, el robo de información en un medio digital muchas veces no puede llegar a ser utilizado la tipificación de robo, porque la tipificación de robo es un bien tangible. Y entonces, cuando yo te robo algo físicamente, ya no lo tienes. En el caso de robo, estás copiando y llevándote la información. Por eso tenemos en el Código Penal Federal, en el artículo 211, el artículo que comentaba hace rato sobre violación al sistema de información, pero lo que se castiga es la violación y hay un incremento en la pena si hay un uso de dicha información, ¿no? Entonces, pero tiene que estar este tema del mecanismo de seguridad, que es la parte que nos ha generado tantos problemas desde el momento en que se generó la ley, porque en algún momento incluso me decía un ministerio público, ¿no? Si yo tengo un Rottweiler enfrente de la computadora, ¿es un mecanismo de seguridad? Y la ley dice que sí. Lo que pasa es que no define el mecanismo de seguridad. Entonces necesitaríamos definirlo y poder llegar a tenerlo claramente en la ley, ¿no? ¿Hasta dónde llega el debate y hasta dónde llega también el desconocimiento de nuestro país en estos temas que ya son de vanguardia en el mundo? Porque la ley tal cual como está actualmente, pues sí te permitiría decir que un perro o un guarura, inclusive frente a la computadora, era un elemento de seguridad. No importa que no estuviera resguardada la red. Son capaces de decirte que estaban checando la conexión de la pared. Y tenemos muchos temas, ¿no? Normalmente cuando hemos participado en iniciativas de ley alrededor de protección de información, de los delitos informáticos, e incluso, bueno, México ha sido observador del Convenio de Budapest, un convenio de cibercriminalidad desde el año 2001, y México no se ha adherido a este convenio que nos permitiría cooperación internacional, extradición en temas de delitos informáticos. Cada vez que tengo la oportunidad de sentarme y tratar de cabildear este tipo de cuestiones, nos dicen, hay más gente pobre que gente que tiene internet. Pero hay que recordar, todos nuestros datos, no importa de dónde seas, si tienes computadora, si tienes tecnología, si tienes un teléfono o no, están en una base de datos. Claro. Y tenemos que empezar a subirnos a esa ola, ¿no? Como experto en informática, tú me dabas hace rato un ejemplo y me decías, es como si yo te doy a ti un documento, algo muy preciado, y te digo, cuídalo. Y yo decido cuidarlo subiéndolo a la nube. Si fuera al revés, y tú eres un experto en informática, y yo te digo, oye, este es un elemento muy preciado, que además la ley dice que únicamente lo debo de utilizar para una consulta, y lo tenemos que utilizar para una consulta 3 personas, 4. ¿Lo subirías tú a la nube? ¿Sería esa tu recomendación? ¿Qué harías? O sea, por eso el INE los otorga en USBs, claro, en medios magnéticos. Y aún así, habría ciertos elementos, ¿no? Que considerar. Lo que se tiene que hacer es realmente un análisis del riesgo, ¿no? El hecho de definir, ok, tengo esta base de datos, si son 3 personas,
¿por qué lo subo a la nube? ¿No? O sea, la nube es cuando tienes que tener disponibilidad durante para todos. 24 horas al día y que a lo mejor requirieras tener muchos usuarios accediéndola a la misma vez. Ahora, aún así, imaginemos que tenemos esa base de datos y que la subimos a la nube. Otro de los temas sería pues, rasurarla tantito. Claro. No subes todos los campos. ¿No? A lo mejor, como partido político, no necesitas los 28 campos que se encontraban dentro de la base de datos y a lo mejor necesitas 3. ¿Y si tú vendieras servicios de la nube? Y ese es el gran debate que hay hoy en día. ¿Con un afán de vender? Y es algo que, por ejemplo, hemos estado tratando de platicar, ¿no? El riesgo de la confidencialidad de los datos, que si están cifrados o no, el riesgo de que se encuentre en un país diferente del nuestro, si la ley lo permite, si no lo permite, en qué casos sería bueno el subirlo. En cuestión costo-beneficio, es muy bueno. Claro. Pero sí, como todo. En todo existen riesgos, no hicieron un análisis de riesgos, no implementaron la contramedida necesaria para que no pasara y simplemente pues, lo subieron. O sea, algo tan simple, un banco. Un banco, si va a abrir una banca en línea, antes de lanzarlo al público, por lo menos pues, pone a un grupo de su misma gente, incluso externos, a tratar de tocar todas las puertas y a tratar de abrir, ¿no? Para, si existe el riesgo, pues decir, oigan, ¿saben que no vamos a producción? Nos mantenemos aquí hasta que logremos hacer algo, ¿no? Hasta aquí llegamos por el día de hoy en Punto Cero. Descanse, muy buenas noches. Les recordamos que estamos todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 6 de la mañana, en la primera emisión de Noticias MBS. Cuídense mucho. Nos vemos.